Vimos en videos anteriores en este canal descripciones del funcionamiento de fuentes de alimentación lineales, con circuitos rectificadores de media onda y onda completa. Vimos que las fuentes de alimentación lineales son dispositivos que convierten la corriente alterna de la red eléctrica en corriente continua, mediante un proceso que involucra varias etapas de transformación, rectificación, filtrado y regulación. A continuación repasamos cómo funcionan y sus componentes clave. Componentes y funcionamiento de una fuente de alimentación lineal. 1. Transformador. Función. Reduce, o en algunos casos, aumenta, el voltaje de la corriente alterna de la red eléctrica, al nivel requerido por el circuito que se va a alimentar. El transformador tiene un devanado primario, conectado a la red de corriente alterna, y un devanado secundario, que suministra un voltaje corriente alterna reducido. 2. Rectificador. Función. Convierte la corriente alterna del transformador en corriente continua pulsante. Puede ser de media onda. Utiliza un solo diodo, o de onda completa. Utiliza un puente de diodos con 4 diodos. En un rectificador de onda completa, ambos ciclos de la señal de entrada se rectifican, lo que resulta en una corriente continua más estable que en un rectificador de media onda. 3. Filtro. Función. Suaviza la corriente continua pulsante, generada por el rectificador, eliminando las ondulaciones o rizado, ripples, para producir una señal de corriente continua más estable. Componentes. Generalmente consiste en condensadores, que almacenan energía y la liberan cuando la tensión cae, reduciendo las variaciones en la señal. 4. Regulador de voltaje. Función. Mantiene el voltaje de salida constante, independientemente de las variaciones en la entrada de corriente alterna, o en la carga conectada. Puede ser un regulador de serie, el más común en fuentes lineales, o un regulador shunt. Los reguladores de serie son más eficientes y se utilizan en la mayoría de las fuentes de alimentación lineales. El regulador de voltaje controla un transistor de paso, o sea el elemento de regulación, para ajustar el voltaje de salida según sea necesario. Este proceso genera calor, razón por la cual las fuentes de alimentación lineales suelen tener disipadores de calor. Vemos ahora algunos tipos de circuitos multiplicadores de tensión usados en fuentes de alimentación de dispositivos electrónicos. Comenzamos con los dobladores de tensión. El uso de diodos de estado sólido permite diseñar rectificadores que entregan el doble de la tensión continua aplicada, e incluso valores mayores. Como veremos, estos circuitos son más simples y eficientes, evitando la necesidad de transformadores complejos. Veamos un ejemplo de un doblador de tensión de media onda, mostrado en la imagen. Este circuito consta de 2 diodos iguales de 1 y de 2, y 2 capacitores electrolíticos de alta capacidad. Funciona de la siguiente manera. Durante el semiciclo negativo de la señal de entrada, el diodo de 1 conduce y carga el capacitor C1. Durante el semiciclo positivo, el diodo de 2 conduce, cargando el capacitor C2 a una tensión doble, ya que la carga acumulada en C1 se suma a la tensión aplicada. De esta manera, durante un ciclo completo de la señal alterna B, se obtiene sobre C2 el doble de la tensión de entrada, o sea, E igual 2B, salvo caídas internas. Como cada capacitor contribuye a la tensión de salida durante medio ciclo, este rectificador trabaja de forma similar a un rectificador de media onda.
Los diodos deben seleccionarse en función de la corriente total de consumo sobre la salida, y su tensión inversa máxima debe ser al menos 3 veces la tensión de entrada B. Las capacidades y tensiones de trabajo de los capacitores varían según los requerimientos del circuito. Para C1, la tensión es el valor de pico de B, y para C2, el valor 2B. Estos valores se determinarán según las necesidades específicas del circuito en el que se utilice el doblador de tensión. Una variante del circuito es el doblador de onda completa, cuyo esquema básico se muestra en la imagen. En este caso, durante el semiciclo positivo de B, el diodo de 1 conduce y carga el capacitor C1. Durante el semiciclo negativo, el diodo de 2 conduce y carga el capacitor C2. Así, durante el ciclo completo de B, se obtiene en la salida una tensión igual a la suma de las cargas de C1 y C2, es decir, el doble de B, o E igual 2B. Este tipo de circuito es ideal cuando se requiere una tensión continua alta, a partir de una tensión alterna más baja. Triplicadores de tensión. Utilizando diodos de estado sólido y capacitores electrolíticos, se pueden diseñar circuitos multiplicadores de tensión más complejos. La imagen muestra un triplicador de tensión, que incluye 3 diodos y 3 capacitores. Este circuito funciona de la siguiente manera. Durante el semiciclo positivo de B, el diodo de 1 conduce y carga el capacitor C1. Durante el semiciclo negativo, el diodo de 2 conduce y carga el capacitor C2 al doble de la tensión B, sumándose la carga de C1. La conducción de D2 habilita a D3 para conducir, cargando el capacitor C3 y añadiendo la carga doble de C2, resultando en una tensión total de carga en C3 igual al triple de B. Así, se obtiene una tensión E igual 3B. Es importante destacar que en estos circuitos, el borne de salida es positivo y la masa es negativa. Si se utilizan para polarización de componentes, en que haga falta una polarización negativa con respecto a masa, será necesario invertir las polaridades de todos los diodos y capacitores, cambiando así la polaridad de salida.
Cuadruplicadores de tensión. Siguiendo el mismo principio que en los dobladores y triplicadores, se puede agregar un diodo y un capacitor adicionales al triplicador para obtener un cuadruplicador, como se muestra en la imagen. Este circuito opera de la siguiente manera. En el semiciclo negativo de la tensión B, el capacitor C1 se carga a través del diodo D1, y en el semiciclo positivo, C2 se carga a través del diodo D2, acumulando la carga de C1. Al mismo tiempo, en el semiciclo negativo, C3 se carga a través del diodo D3, y durante el semiciclo positivo, C4 se carga a través del diodo D4, sumando la carga previa, lo que resulta en una tensión de salida de igual 4B, con C3 y C4 en serie. Estos multiplicadores de tensión son útiles cuando se dispone de una tensión alterna baja y se necesita una tensión continua alta. Para aplicaciones específicas, como la polarización de dispositivos con baja corriente o la alimentación de circuitos de alta tensión. Resumiendo conceptos. Consideraciones en el diseño de multiplicadores de tensión electrónicos. Eficiencia y pérdidas de energía. Los multiplicadores de tensión no son 100% eficientes, debido a las pérdidas inherentes en los diodos y capacitores. La eficiencia se ve afectada por factores como la resistencia serie equivalente de los capacitores y las caídas de tensión en los diodos. Para aplicaciones donde la eficiencia es crítica, es importante seleccionar componentes con bajos valores de resistencia serie equivalente y diodos con bajas caídas de tensión, como los diodos Schottky. Tensión de ruido y ondulación. Ripple. Una de las principales desventajas de los multiplicadores de tensión es la presencia de ondulación en la salida. La ondulación puede ser minimizada utilizando capacitores de mayor capacidad y mejor calidad, así como implementando filtros adicionales en la salida. En aplicaciones sensibles, como fuentes de alimentación para equipos de alta precisión, el diseño del filtro es crucial para reducir el ruido y garantizar una salida estable. Limitaciones prácticas. Aunque es teóricamente posible multiplicar la tensión a valores muy altos, en la práctica, el número de etapas en un multiplicador de tensión está limitado por factores como el tamaño físico, la eficiencia y la estabilidad. A medida que se añaden más etapas, las pérdidas acumulativas y la caída de tensión en los componentes pueden reducir significativamente la salida útil, además de aumentar el tamaño y la complejidad del circuito. Protección contra sobretensiones. En aplicaciones donde se emplean multiplicadores de tensión, es fundamental considerar la protección contra sobretensiones. Las sobretensiones pueden dañar los componentes,
especialmente los capacitores y diodos. Incorporar protectores como varistores o diodos Zener en el diseño puede ayudar a proteger el circuito y prolongar su vida útil. Aplicaciones modernas. Los multiplicadores de tensión electrónicos son ampliamente utilizados en aplicaciones modernas, como circuitos de alimentación de alta tensión, para tubos fotomultiplicadores, detectores de partículas y dispositivos de imagen médica. También se utilizan en fuentes de alimentación de alta tensión, para aplicaciones industriales, y en circuitos de polarización de alta tensión para láseres y otros equipos de precisión. Miniaturización y circuitos integrados. Con la miniaturización de la electrónica, los multiplicadores de tensión se han integrado en chips y módulos compactos, facilitando su implementación en dispositivos portátiles y sistemas embebidos. Estos circuitos integrados no solo ahorran espacio, sino que también mejoran la fiabilidad y reducen las interferencias electromagnéticas, lo que es crucial en aplicaciones de alta frecuencia. Capacidades avanzadas de simulación. Hoy en día, el diseño de multiplicadores de tensión se beneficia de software de simulación avanzado, que permite modelar y optimizar el rendimiento del circuito antes de la implementación física. Esto ayuda a predecir y mitigar problemas como la ondulación, las pérdidas de energía y la respuesta transitoria, proporcionando un diseño más robusto y eficiente desde el principio. Esperamos que el tema te resulte de interés. Si es así, esperamos que te suscribas y nos des un like, y que compartas el video. Muchas gracias.